Llevaba ya 10 meses viviendo en el poblado de Huacotecti, pueblo pequeño y sencillo, a donde la vida me trajo por diversas razones, pero la más principal fue por el trabajo. Tenía un patrón que me consideraba su fiel trabajador, pero por ciertos problemas que tuve con su esposa, él decidió moverme hacia una finca que poseía en aquel pintoresco pueblecito. En todo ese tiempo, yo había hecho buenos amigos, sobre todo los demás mozos del patrón, quienes eran gente sencilla, pero muy bondadosos y alegres. Yo era el capataz de la finca, y el trabajo fluía de la mejor manera con aquellos mozos tan entregados a su labor. Por supuesto, no negaré que el patrón me tenía en alta estima, pues yo me aseguraba de que la finca prosperara tal y como él deseaba. Y el gran compañerismo que nació con los chicos desde el primer momento me borró el mal sabor de mi traslado tan inesperado. Y lo que había pasado era que por alguna razón yo había comenzado a llamar la atención de la señora esposa de mi patrón. Sin embargo, yo aprendí de mis padres el respeto ante todo, en cualquier lugar o con cualquier persona, y no cedí jamás a las insinuaciones de la susodicha mujer. Y bueno, al ver que no le hacía caso, la señora me puso en mal con el patrón, y se hizo de pronto un embrollo grande con mentiras y falsas acusaciones. Pero la lealtad que yo había mostrado por tantos años a mi patrón pesó más que las injurias de su esposa, y él creyó en mi palabra. No obstante, para evitar problemas con su señora, me trasladó al lugar que anteriormente ya les he mencionado. De verdad que mi vida ya estaba cobrando nuevamente los ánimos que me caracterizaban en aquella nueva hacienda. Hasta que un día, una triste noticia se me fue notificada. Había fallecido en su casa don Carmelo, el portero de la finca. Aquel viejo hombre ya tenía unos 80 años, pero muy abnegadamente se presentaba día a día a trabajar, aún en momentos de enfermedad, que para ser sincero, eran muy pocos, pues todos juraban que don Carmelo tenía una condición física como un roble y nunca se enfermaba. Y eso, yo lo pude comprobar en el tiempo que llevaba en la finca, pues nunca lo vi flaquear ni siquiera un día. Por eso para mí fue una tremenda sorpresa que el anuncio, el tan inquebrantable Carmelo, había muerto de repente. No niego que las lágrimas se cuajaron en mis ojos al escuchar la noticia, pues don Carmelo me recordaba a mi abuelo, un hombre excepcional y que me enseñó también muchas cosas buenas. Y al pensar que ya no tendría con quién conversar por las mañanas, se me acongojaba el corazón. Entonces, por honor al viejo Carmelo, declaré ese día y el siguiente como días de luto, y mandé a los mozos a prepararse para despedir a nuestro camarada, así como él se lo merecía. Sin embargo, al dar ese anuncio, vi en las caras de los mozos un gesto extraño que me decía que más que tristes y sorprendidos, los chicos estaban más bien asustados. No sabía cómo explicar aquello, pero parecía ser que ellos sabían que Carmelo iba a morir ese día, pues se mostraban resignados, mas a la vez estaban como nerviosos, y aquella actitud en ellos me desconcertó un poco. Sin embargo, por el drama del momento no quise preguntar qué pasaba, y yo mismo me alisté para ir ese día a la humilde vivienda de la familia de Carmelo, a acompañarlos en la velación. Serían quizás como las 6 de la tarde, cuando me presenté en la vivienda, y ya la mayoría de los trabajadores estaban ahí reunidos, pero el ataúd con el cuerpo de Carmelo no estaba. ¿Dónde está Carmelo?, pregunté. Entonces uno de los chicos respondió: Lo están preparando, patrón, pero ya pronto lo van a traer. Siempre una especie de gesto de aflicción se notaba en el rostro de aquellos hombres. Aún así, ya no pregunté más y me dispuse a consolar a los deudos, mientras la funeraria llegaba con el cuerpo. Pues bien,
Ya estaba oscuro cuando llevaron el cuerpo en su respectivo ataúd y lo colocaron en el centro de la humilde sala. Rápidamente, noté que la caja estaba sellada. Entonces, dije a la familia que si podía abrir la ventanilla para poder ver una última vez al viejillo con el que tanto había compartido en el poco tiempo que llevaba viviendo ahí. Y uno de los mozos, llamado Rolando, me dijo: «No, patrón, lo mejor es que no lo vea». Fue en ese momento cuando la intriga me sobrepasó y dije a Rolando: «Dime, ¿qué pasa aquí, Rolando? Siento que hay un ambiente de misterio muy extraño alrededor de la muerte de Carmelo. Explícame tú por qué siento esa sensación. ¿Murió realmente mi amigo? ¿O es alguien más el que está en ese ataúd?». Rolando miró a los demás y luego a la familia de Carmelo, que yacía ahí bastante compungida. Entonces, luego de dar un suspiro profundo, me dijo: «Muy bien, patrón. Vamos a dejar que vea al viejillo y luego le contaremos lo que está pasando. Pero eso sí, no se vaya a sorprender». Yo respondí que a esas alturas de mi vida, pocas cosas me sorprendían. Entonces, ellos destaparon la caja de muertos y casi me retracto de lo que había contestado. Efectivamente, dentro del féretro se encontraba reposando el cuerpo ya sin vida de Carmelo, pero este tenía dibujada en su pálido rostro la más macabra expresión de horror que jamás había visto en mi vida. El anciano tenía la boca abierta más de no poder, los ojos saltones y sus manos rígidas entrelazando los dedos a la altura del pecho. Debo admitir que la expresión de espanto con la que aquel hombre había fallecido fue algo demasiado perturbador para mí, de modo que, apartando la mirada rápidamente, pregunté a Rolando: «¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué Carmelo tiene esa expresión tan angustiosa en su semblante?». El chico respondió: «Para que usted pueda entender, patrón, tenemos que contarle una historia». Y bueno, formando un círculo de sillas, después de sentarme junto a ellos, uno de los mozos más veteranos, llamado Pascual, comenzó diciendo: «Mire, patrón, hace ya algunos lustros, alrededor de 60 años aproximadamente, nació en este pueblo una leyenda que hasta el día de hoy sigue haciéndose presente entre nosotros, sembrando el temor y la zozobra año con año. Corría el año de 1895 y en una hacienda de un hombre llamado Conrado Díaz llegó a trabajar un día un joven muchacho llamado Oliverio Santos. El joven era muy bueno para la labranza y de inmediato se ganó el agrado de su patrón, pero al mismo tiempo pasó algo peculiar. Como el joven Oliverio era un muchacho bastante atractivo, la esposa de don Conrado comenzó a sentir una fuerte atracción hacia él. A este punto de la historia, comencé a notar una clara similitud en los eventos que a mí mismo me habían ocurrido. Sin embargo, no interrumpí al narrador y seguí escuchando atento lo que venía, y el hombre prosiguió: «Mire, por boca de los otros mozos, se supo que la mujer comenzó a mostrarse insinuante con Oliverio en los momentos en que Conrado no se encontraba cerca, y era tanto su descaro que no podía ocultar en su mirada que moría de deseo por el joven trabajador. Fue tanto el impulso que sentía la señora hacia el muchacho, que un día que tuvo la oportunidad, se acercó a él para proponerle un encuentro a altas horas de la noche en la caballeriza, según ella, para conversar algo muy importante que tenía que decirle. Oliverio era un chico muy sensato, pero como hombre, también sentía cierta simpatía por aquella malvada mujer, y quizás su curiosidad fue demasiado atrevida, y el chico aceptó la propuesta. Fue entonces que una noche como esta se dio el encuentro entre aquellos dos,
pero ninguno de ellos contaba con que Conrado ya sospechaba algo y se había escabullido hasta la caballeriza para ver en qué terminaba todo aquello. Cuando la pareja apenas se había saludado, emergió de la oscuridad Conrado sosteniendo en sus manos un látigo. La furia se desbordaba en sus ojos y solo sentía deseos de matar. Sin embargo, al verse descubierta, su mujer se echó de rodillas a sus pies, suplicando perdón. Mas el pobre de Oliverio se había quedado inmóvil y no supo cómo reaccionar. Conrado, como amaba a su esposa, la perdonó de aquella burla que se le había hecho a su matrimonio, pero con Oliverio no tuvo piedad y lo acusó con las autoridades para que lo condenaran a la máxima pena. Y es que Conrado tenía mucha influencia por ser un rico hacendado, de modo que la justicia falló a su favor. Entonces, la sentencia fueron 50 azotes en la plaza pública para el pobre de Oliverio. Sin embargo, el juez consideró que el jurado había fallado en favor de Conrado, bien por recibir algún beneficio económico o por miedo de represalias por parte del rico. Entonces, dictaminó que le concedería el indulto a Oliverio si por lo menos un testigo defendía su inocencia. Mas ni siquiera los demás trabajadores, que sabían que era la esposa de Conrado quien había engatusado al joven para encontrarse por la noche, quisieron participar y guardaron silencio por miedo al hacendado. Así, la sentencia fue llevada a cabo y el joven Oliverio fue azotado por 2 verdugos atado a un poste en medio de la plaza, rodeado por un montón de mirones. Cuando el castigo terminó, Oliverio quedó casi moribundo, sin poder siquiera ponerse de pie. Y cuando la tarde comenzó a caer, todos los presentes se fueron retirando, de modo que para cuando se hizo de noche, solamente quedó en el lugar Oliverio, quejándose de dolor. Ningún vecino quiso asistirlo, pues todos le tenían miedo a don Conrado. Incluso el cura del pueblo recibió amenazas si se atrevía a curar al joven. Aquella noche los vecinos se fueron a dormir, mientras en la lejanía se escuchaban los alaridos de dolor de Oliverio pidiendo auxilio, auxilio que nunca llegó. A la mañana siguiente se descubrió el cadáver del joven, desangrado, con sus manos en actitud de imploración y con las cuencas de los ojos vacías, ya que las aves de rapiña ya se habían hecho presentes para devorar el cuerpo. Como un acto un tanto hipócrita, los vecinos llevaron los restos de Oliverio a enterrar, y muchos miraron incrédulos cómo había terminado el cuerpo hecho añicos de aquel que un día había sido un joven muy guapo y trabajador. Pues bien, el tiempo pasó, y cuando ya había pasado 1 año de aquel suceso, el pueblo vivió la primera de las que serían las noches más tenebrosas de su historia. Justo unas noches antes del aniversario de la muerte de Oliverio, los vecinos dormían plácidamente, cuando al sonar las campanas del templo anunciando la medianoche, apareció por las calles del pueblo la figura de un hombre fantasma y con el cuerpo semidescarnado. Con las cuencas de sus ojos vacías, el cuerpo cubierto de llagas, abría su enorme boca y gritaba de forma horripilante, dando grandes alaridos que helaban la sangre de quienes lo escuchaban. Los trasnochadores tuvieron el horror de avisarlo. Dando pasos lentos recorrió todas las calles hasta llegar a la hacienda de Conrado, y ahí perpetraría su macabra misión. A la mañana siguiente, el hombre hacendado amaneció muerto y con una expresión de espanto en el rostro, y muchos no se explicaban el porqué de su muerte repentina, hasta que en los años siguientes la situación se repetiría nuevamente.
Siempre que se acercaba el aniversario de la muerte de Oliverio, aquel ser fantasmal se aparecía en el pueblo y recorría las calles dando gritos de terror. Con los años, todos comenzaron a comprender lo que estaba pasando. Aquella alma en pena era Oliverio, quien nunca iba a descansar en paz hasta llevarse al último personaje que le hubiese negado la ayuda al día de su muerte. Vecinos, autoridades y por último, sus propios compañeros de trabajo. Todos, cada que se llegaba la fecha de su muerte, eran encontrados muertos en sus casas y con una expresión de angustia en su rostro. El señor cura en su momento se reunió con la feligresía para ver de qué manera podía detener a aquella entidad que se presentaba año con año. Pero uno de esos días, el mismo sacerdote también fue encontrado muerto. De modo que no hubo nada que hacer en aquel momento, y no lo habrá ahora tampoco, patrón, porque eso se ha venido repitiendo año con año, y justo esta noche es la víspera de la muerte de Oliverio. Y ya ve cómo tenemos aquí a nuestro pobre Carmelito, quien también fue uno de los mozos compañeros que tuvo aquel hombre, y quien tampoco lo defendió. Y ahora ha sido una más de sus víctimas. El gritón de la medianoche, como se le llamó luego, ha regresado año con año para llevarse hasta el último de los vecinos que en su momento le dieron la espalda. Y la verdad, ya no quedan muchos, pero es una lotería y nunca se sabe quién será la próxima víctima. Yo, querida comunidad, no sabía cómo tomar aquel relato, pues era evidente que alguien había sabido el motivo por el cual yo había llegado a aquel pueblo, y ahora me querían dar una especie de enseñanza moral con aquella fábula fantasiosa. Y no sé, ¿habrá sido Carmelo quien contó todo? Me pregunté, pues solo a él había confiado aquel secreto. Sin embargo, el rostro del mozo quien narró la historia no reflejaba malicia y parecía que él creía firmemente en el relato que había contado. Entonces me levanté y simplemente le respondí: muy bien narrada esta historia, amigo, pero ojalá aparezca algún médico que nos pueda decir el verdadero motivo por el cual nos dejó Carmelo. Seguidamente dije: debo volver a la hacienda, pues mañana quiero asistir al sepelio y necesito descansar. Todos los chicos se pusieron de pie y otro de ellos dijo: no, patrón, ¿cómo cree que se va a ir? ¿Que no acaba de escuchar que esta noche es muy probable que el gritón se haga presente en el pueblo? Lo mejor es que nos quedemos rezando aquí. Realmente, eso me indignó un poco, pues no podía creer que ellos pensaran que yo iba a tragarme ese cuento. Y entonces respondí: no se preocupen, chicos, yo no le debo nada a ese fantasma, ni él, ni a nadie. Siempre me dirijo caminando en lo correcto. Ellos volvieron a insistir que no me fuera, pero yo me sentía cansado y no quería quedarme a escuchar más de sus fábulas, así que luego de despedirme, abandoné la reunión. Mientras caminaba, pensaba: ¿qué fingían esos con su historia? Yo sé que siempre respeté a mi patrón. Él lo sabe mejor que nadie. Yo jamás crucé siquiera una palabra con su esposa. Meditaba esos pensamientos cuando de pronto un repique de campanas me hizo volver a la realidad. Sonaban a lo lejos 12 campanadas, anunciando la medianoche. Extrañamente, había descendido una bruma sobre la calle de adoquines, volviendo borrosa la visibilidad a pesar del alumbrado público. Yo caminaba al centro de la calzada, ya que era un consejo que mi abuelo siempre me decía: caminando al centro de la calle,
te libras del ataque de cualquier enemigo oculto en algún umbral de la puerta. Cuando estaba cerca de llegar a un cruce de calle, vi una jauría de perros callejeros que ladraban en dirección al lado de donde yo iba a cruzar. De repente, los perros huyeron despavoridos, dando aullidos lastimeros. Sin embargo, fue cuando agudicé la mirada a la distancia, cuando vi la figura escuálida de un hombre que venía a mi encuentro, caminando también al centro de la calle. Y por alguna razón, era aquella figura que los perros le temían, y por eso habían salido corriendo. Yo entonces ralenticé mi andar, me aseguré de llevar conmigo mi revólver y me mantuve alerta. La bruma se volvía de pronto más densa, de tal modo que la figura de aquel individuo se desaparecía en ella. De pronto, pasó entonces algo que me heló el cuerpo de forma instantánea. Un grito desgarrador rompió la calma nocturna y reverberó en mis tímpanos de modo que pensé por un momento que me los iba a estallar. Al instante, mis sentidos se perturbaron, pues el individuo aquel comenzó a caminar hacia donde yo estaba. Con mis manos temblando, intenté sacar la pistola, pero mis nervios no me permitieron manipularla, siquiera de una forma que me fuera útil. De pronto me encontré luchando por mantener firme aquella arma, mientras la figura espectral que daba los alaridos se acercaba cada vez más a mí. No lo podía creer. Verdaderamente lo que venía caminando hacia mí parecía ser un ente fantasmal venido del mismo inframundo. De pronto tuve la reacción de moverme a un costado de la calle y resguardarme en el umbral de la puerta, lugar donde apenas llegué. Me acurruqué con la intención de que el grito no me viera. Y en mi mente, yo me repetía estas palabras: cálmate, Alejandro. Esto solo es producto de tu mente y de la historia que te contaron esos trabajadores embusteros. Pero no era así. Sentí mi piel enchinarse y una especie de aire me recorrió desde las sienes hasta la punta de los pies. Y a continuación, tuve enfrente de mí al temido fantasma gritón. Tal como lo habían descrito en la historia, el espectro era un hombre de tamaño común, pero con la piel pálida sin vida y llena de cortadas sangrantes. En su horripilante semblante, 2 huecos enormes hacían las veces de ojos, y en su macabra boca había un gesto de angustia. De pronto de su garganta salía el más tenebroso e infernal grito de desesperación que jamás he escuchado hasta el día de hoy en mi vida. «Ayúdame, por favor. Ayúdenme que me muero», gritaba aquella pobre alma condenada. Y apenas llegó el dimensional sonido a mis oídos, me produjo una sensación en mi cuerpo, donde sentí que mi espíritu pronto iba a abandonar a mi pobre ser. Como pude, hice la señal de la cruz con los dedos de ambas manos y al mismo tiempo exclamé: «Líbrame, Señor mío, de este espectro del otro mundo». El fantasma dio otro ensordecedor grito y, tocándose las heridas repartidas en todo su cuerpo, siguió su marcha en medio de aquella neblina más que espesa. Yo sentía mi cuerpo rígido y mis manos acalambradas apenas si podían moverse, mientras la figura de aquel ser se perdía entre la niebla. Mi cuerpo estaba cubierto de sudor, tenía la garganta seca, tanto que me quemaba al tragar mi propia saliva. Poco a poco, los gritos se fueron atenuando, indicación que el fantasma iba alejándose. Fue así que luego de que mi cuerpo volviera en sí, me hice la pregunta de si que lo que había visto era real, pues lo había experimentado en todos mis sentidos. De modo que finalmente decidí volver al lugar
donde se llevaba a cabo la velación de Carmelo. Me puse en camino y mis pies parecían ser de plomo. Realmente sentí que me tardé una eternidad para llegar hasta aquel lugar. Y cuando por fin pude llegar otra vez al velorio, los chicos me vieron en el estado que iba llegando. Y entonces dijeron: no puede ser. El patrón debió tener un encuentro con el fantasma del gritón. Y de inmediato me llevaron a un cuarto donde las mujeres más ancianas me untaron algunas hierbas entre ruda, tabaco y Santa María. Me mojaron la coronilla de la cabeza con alcohol y me frotaban las manos con aguas floridas y de 7 espíritus. Y cuando por fin pude salir de mi estado de sopor, les dije a las señoras: no lo puedo creer. Yo vi al gritón de la medianoche. Yo lo vi. El fantasma es real. Y bendito sea mi Dios, porque no me hizo nada malo. Al instante, el grito se escuchó afuera de la casa de la velación, obligando a todos los presentes a tomar sus rosarios, y después de hincarse frente al altar, se pusieron a rezar, alejando con esta acción al mal espíritu de los alrededores. Y bueno, en las horas posteriores, me inició un cuadro de fiebre que por más que tomara medicamentos, simplemente no podía recuperarme, y tuve dolor en el cuerpo, acompañado de visiones más que fantasmales. A la mañana siguiente, cuando por fin los síntomas comenzaron a disminuir, me volví a reunir con los mozos, y yendo a ellos les pregunté, ya en un tono más humilde: ¿qué hay, muchachos? ¿No hubo más víctimas del fantasma anoche? Uno de ellos respondió: no, patrón. El gritón de la medianoche solo viene por una víctima al año, y esta vez vino por nuestro querido Carmelo. Entonces, a mí no me quedó de otra más que creer. A partir de ese momento, creí en el mundo sobrenatural y en las cosas que pasan cuando nuestro mundo se choca con él. Durante 13 años más, siempre cuando estaba cerca el 17 de agosto, se escuchaba el gritón recorrer el pueblo, y al día siguiente por la mañana, una nueva víctima era reportada. Yo aprendí a vivir con eso, y año con año, no hacía más que tenerle respeto a aquella figura espectral que venía del inframundo a cobrar venganza por su atroz muerte. Dicen que el gritón se apareció también en otros pueblos, lugares donde algunas de sus víctimas habían emigrado. Así que, cuidado, no sea que cerca de ustedes habite uno de esos insensibles y llegada la noche del 17 de agosto, escuchen el gritón de la medianoche llegar a recogerlo. Cuídense mucho, apreciable comunidad. Ya nos encontraremos en una próxima historia. Hasta entonces.